escucho un suspiro. Era mi interior deseando estar contigo. No es casualidad el tiempo ni el camino que nos preparó para lo que vivimos. Somos como sombras que bailan a la luz de una vela. Somos un par de navegantes creyendo en más que posibilidades. Somos como gotas encontrándose en el mar azul. Noche que cambió lo que amor pensaba. Esto ha sido más de lo que imaginaba. Oh, venga lluvia o sol, bailaremos juntos. La historia de este amor fue escrita antes que el mundo. Somos como sombras que bailan a la luz de una vela. Somos un par de navegantes creyendo en más que posibilidades. Somos como gotas encontrándose en el mar azul. Pues nadie más me puede enamorar. Es tu sonrisa vida al despertar. Somos como sombras que bailan a la luz de una vela. Somos un par de navegantes creyendo en más que posibilidades. Somos como gotas encontrándose en el mar azul. Digo adiós a las limitaciones. Le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. No hay imposibles con Dios. Sin límites, todo lo puedes Dios.
Alegría estar juntos, qué alegría poder estar conectados. Sé muy bienvenido. Si lo estás viendo en el vivo de Facebook Live o estás en el diferido de YouTube y llegaste al programa, qué bueno, quédate ahí, no te muevas. Estamos juntos, somos familia, somos raíz. Nos encanta poder compartir la vida de Dios, compartir la vida de Cristo. Qué lindo tema, qué linda oración cantada es la que escuchábamos recién. Cómo Dios puede y tiene el poder de transformar nuestras vidas, transformar nuestras vasijas rotas. ¿Sabes? Todos estamos rotos en algún área de nuestra vida. Dios nos ama tal cual y como somos y no como deberíamos ser. Porque nadie es como debería ser. Damos gracias a Dios por estar juntos. Damos gracias a Dios por estar en este Conectados. El sábado anterior compartíamos el tema que llevaba por título Ante un futuro incierto, no te equivoques. Lo puedes volver a revivir ahí en nuestro Facebook Live y en el canal de YouTube. Lo relevante de ante un futuro incierto, no equivocarse. Cómo tomar decisiones sabias y prudentes. Y el tema de hoy sin duda que también es muy relevante y es muy atingente a lo que estamos viviendo hoy día. Cómo tener la valentía para seguir adelante. Ese es el tema de este programa, de este Conectados. Cómo tener la valentía para seguir adelante. Cómo tener la valentía para volver a levantarse en tiempos tremendamente difíciles. Estamos ya terminando agosto, a puertas de iniciar septiembre y no han sido meses fáciles, no han sido días fáciles. Estaremos revisando prontamente el texto de 2 de Corintios capítulo 4 donde vemos cómo nos podemos afirmar en Dios. La vida es dura, qué duda queda de eso, ¿no? Las circunstancias son difíciles. Ninguno de nosotros tenía la capacidad de prever en enero, en el año pasado, a diciembre, de lo que venía en este 2020. Si alguna verdad nos ha enseñado esta pandemia es que ni tú ni yo tenemos la capacidad de ver el futuro. Que ni tú ni yo sabemos lo que viene. La verdad entre líneas también que nos entrega en esta pandemia es que Dios siempre tiene el control y Dios siempre sabe todo lo que viene. Por eso la relevante de saber confiar en Dios. Sin duda, muchos planes que soñamos, proyectos y realidades que se fueron al tacho de la basura. ¿Qué ocurre? Muchas veces y en toda esta realidad nos damos cuenta de que oramos muchas veces a Dios, pedimos cosas, planificamos cosas o no recibimos lo que esperamos en una oración. O esa planificación en realidad nunca se pudo concretar. Muchas personas luego de una pérdida o de un gran fracaso, ¿sabes? Se meten dentro de sí, se aíslan, se autoaíslan o se retrotraen hacia adentro como una gran caparazón y se aíslan y dicen su vida ha terminado. ¿Sabes qué? En estos precisos instantes tenemos muchísima gente, a lo mejor tú ya lo viviste, lo estás viviendo o lo vamos a vivir, donde esta crisis ha pegado y ha pegado muy pero muy fuerte. Y si no ha pegado fuerte en casa, toma el tiempo y toma los minutos para reflexionar y dar gracias a Dios porque tu familia ha estado bien, pero también toma el tiempo para orar y pedir a Dios por otros. Hay personas que a esta altura del año ya han perdido un ser querido o a lo mejor más de uno. Han perdido su fuente laboral, han perdido su estabilidad. ¿Me vas a creer que hay familias que se han terminado de separar o crisar, quebrar en este proceso de pandemia, en este proceso de estar confinados obligatoriamente en casa? En vez de unirse, aclanarse, se han escindido o dividido. La realidad ha sido muy compleja. Pero por otro lado, como tenemos personas que caen y quedan en el camino, que a lo mejor a más de alguien tú conoces, que en este minuto está muy complicado con lo que está viviendo. Pero también tenemos otras personas y hay personas que caen y se vuelven a levantar, viven situaciones complicadas y difíciles y se vuelven a levantar. Es lo que tú y yo entendemos por la resiliencia, ¿no? Que tienen la capacidad de volver a levantarse, pero ¿de dónde sacan esa capacidad para volver a levantarse? En la Biblia hay un hombre que es un ejemplo de vida y es un ejemplo de ser resiliente y lo tenemos ahí, lo vas a ver en pantalla, el texto de 2 de Corintios 4, 8, 9. Un hombre sostenido por Dios. Nada tiene que ver con nosotros, por favor. Todo se trata de Dios.
Y mira lo que dice Pablo escribiendo una carta a los amigos de Corinto. Corinto era un puerto, era una ciudad-puerto, había mucho movimiento ahí, había una iglesia naciente. Les manda una carta, la segunda carta, y dice, por todos lados, él habla de su realidad. Mira, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Vaya qué resistencia, vaya qué fuerza. ¿De dónde? ¿De dónde sacan esta fuerza? ¿Cómo lo hacen para levantarse? ¿Cómo lo hacen para permanecer aún en los momentos complicados y difíciles? Claro, eso es como para reflexionar, ¿no? ¿De dónde sacar esa resistencia? ¿De dónde sacar esas fuerzas para volver a pararte, para seguir adelante, cuando en realidad lo último que quieres expresar, lo último que estás sintiendo en realidad, lo último que ya tus huesos expresan en lo más profundo de tu ser es basta, basta, ya no más? Pero ¿sabes? Hoy sábado veremos cómo mantener la valentía para seguir adelante. En estos minutos que vienen vamos a aprender juntos cómo mantener la valentía para seguir adelante. Veremos qué hacer cuando quieres darte por vencido o por vencida. Pondremos atención a un libro que nos expresa, que nos habla muy bien acerca de esto, de lo que quizás tú puedes estar experimentando en estos momentos, acerca de lo que puedes estar sintiendo en estos momentos. El libro de Job nos habla acerca de un hombre muy, muy especial. Es un hombre prominente en el mundo de esa época. Es un hombre muy rico en ese contexto, en ese tiempo de la historia. Pero ¿sabes? Él lo perdió todo. Todo. Pero no solo lo perdió todo, es que lo perdió todo en un día. En 24 horas. Y déjame explicarte o darte un poco detalles de a qué me refiero con todo. Él perdió sus riquezas, sus pertenencias, perdió algo que era muy valioso en esa época, que eran sus animales, sus ovejas, sus cabras, sus vacunos, todos sus animales. Pero no solo perdió todas sus riquezas, sus pertenencias, sino que además perdió en esas mismas horas, en ese mismo día, perdió a todos sus hijos. Perdió a todos sus amados hijos. Producto del asesinato de unas personas, unos maleantes que les asesinaron a todos sus hijos en el mismo día. Pero no solo perdió eso, sino que además él perdió su salud y empezó a vivir una de las peores enfermedades de ese tiempo, de esa época, la lepra. En verdad, él lo perdió todo y llega a un punto en donde incluso su esposa lo maldice y lo abandona. ¿Aún dices que has tenido un día malo? ¿Aún crees que en realidad este último periodo o este primer semestre fue malo para ti? No sé qué tan malo puede haber sido en relación a lo que experimentó Job. Y por favor, no me malinterpretes. No estoy queriendo, restarle importancia a lo que tú puedas estar sintiendo, a lo que a ti te pueda estar pasando en este momento. Pero lo que quiero expresarte y lo que queremos expresarte en estos minutos es que hay alguien que puede entender muy bien lo que puedes estar viviendo, la frustración, el dolor, el fracaso quizás que estás experimentando en estos días o en este tiempo. Job tenía un doctorado respecto de la pérdida. Él tenía un doctorado cuando se trata de crisis o se trata de dolor. Él lo perdió todo en 24 horas. Y mira,
viendo acerca de este libro o leyendo y aprendiendo de este libro y aprendiendo de su vida, podemos darnos cuenta de varios puntos que son súper relevantes. Podemos aprender qué hacer. Podemos a través de la vida de Job, a través de este precioso libro, vamos a aprender qué podemos hacer cuando ya no quieres hacer nada. ¿Qué hacer cuando estás experimentando el dolor, la crisis? Cuando quizás tú ya estás diciendo, voy a renunciar a mi matrimonio. No, en verdad ya no puedo más y voy a renunciar a mi trabajo. Se acabó. Voy a renunciar a mis sueños. Se terminó, me rendiré, ya no puedo luchar más con mi salud. Es todo. Se acabó. Si esas pudieran ser tus palabras o pudiera ser tu sentir en estos días, en este tiempo, especialmente en el contexto de pandemia en el que estamos en este momento, por favor considera, aprendamos juntos acerca de Job. Si consideramos, si aprendemos lo que él hizo, te puedo asegurar que lograremos salir adelante, lograremos tener éxito frente a cualquier tipo de crisis que puedas estar enfrentando y que podamos estar enfrentando. Complicado el escenario de Job. No era una crisis pequeña, era una crisis total que lo eclipsó. Qué bueno que la Biblia no es una fábula, qué bueno que la Biblia no es una metáfora, sino que la Biblia es un libro real que habla de personajes que vivieron y que fueron reales. No es una ficción. La Biblia es un libro que se escribió en un margen de más de 1400 años y con diferentes autores, pero todos inspirados por Dios, donde dan cuenta de las diferentes realidades que nos toca vivir. La Biblia no es un libro anacrónico o desactualizado. La Biblia siempre tiene un mensaje para el aquí y para el ahora. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, pero su mensaje es tan actual que calza perfecto hoy en tiempos de crisis, hoy en días de futuro incierto. Patty relataba y detallaba en sí parte de lo que fue la tragedia de la vida de Job. Y obviamente no queremos minimizar tu dolor y el dolor que estamos viviendo hoy, pero ¿cómo te paras en esa realidad? ¿Cómo enfrentas el futuro cuando pierdes todo? Es que no es que pierdes casi, pierdes todo. No solo pierdes los bienes materiales, sino que pierdes al bien material, pierdes a tu familia, pierdes a tu esposa. Es más, tu propio cuerpo se ve afectado. ¿Qué haces en esa condición? Y esto es lo que vamos a ver hoy, es lo que hizo Job, que te puede servir muchísimo y sin duda que nos puede servir muchísimo para poder mirar el futuro con valentía y poder pararnos y tú poder pararte de donde estás. Por favor, qué bueno que estás acá. Quédate ahí, no te muevas, porque sin duda Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, porque estamos viviendo situaciones de crisis, estamos viviendo situaciones complicadas. ¿Sabes qué fue lo que primero hizo Job? Cuando tienes una gran pérdida, lo primero que debes hacer es lo siguiente, y lo tienes ahí en pantalla. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Eso es lo primero que debes hacer. Y curiosamente, desde junio, como te comentábamos, y agosto ha sido nuestro mes de la oración, donde aprendimos y hemos estado aprendiendo constantemente que orar no es pedir, orar es estar con Dios. Y lo primero que debes hacer en un momento de crisis, en un momento de pérdida, lo primero es dile a Dios exactamente cómo te sientes. Simplemente dilo, simplemente refúgiate en Dios. Debes liberar tu dolor y vaciar tus emociones negativas con Dios. De hecho, eso se llama adoración. Job, en el primer capítulo dice que rasga sus vestiduras, se humilla rostro en tierra, se pone ceniza como era un símbolo del luto, del dolor, y adoró. ¡Qué impresionante! Quiero que me acompañes al texto de Job
1:20, que lo tienes ahí y lo compartimos juntos. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Dios mío, pero ¿cómo lo hace Job para estar en esa condición y adorar a Dios? Job estaba expresando físicamente y visiblemente su dolor ante Dios. Él sabía que tenía un Dios que podía contenerlo, escucharlo. Cada vez que atraviesas por medio de una pérdida en tu vida, pasarás por estas 4 emociones. Ponme atención porque así estamos hechos. Dios nos hizo así. Y quizás estás pasando por estas emociones cuando hay una pérdida, cuando hay un dolor. Quizás este primer semestre ha sido así. Lo primero que vivirás va a ser el enojo. Y el enojo es, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? Luego del enojo pasas al duelo, donde evalúas la pérdida y dices, ¿qué he perdido? Mira todo lo que he perdido. Luego pasas a la conmoción, donde ¿qué hago ahora? Estas emociones las vivimos. Nuestro corazón está en el cielo, pero nuestros pies están en la tierra. Tú y yo lo vivimos. Vas a vivir el enojo, vas a pasar por el duelo, vas a pasar por la conmoción que dice, ¿qué hago ahora? No lo puedo creer. Me desvincularon, murió un familiar, perdimos el empleo, nos quedamos sin recursos, no lo puedo creer. Es la conmoción. Y la cuarta emoción que nos toca vivir en estos minutos o en estas realidades de pérdida es el miedo. Y el miedo dice, ¿qué ocurrirá ahora? Dime si no has transitado por el miedo. ¿Y cómo voy a pagar mis compromisos ahora? ¿Y cómo nos vamos a levantar como familia ahora? ¿Y qué trabajo voy a encontrar ahora? Los números acá en Chile son terribles en cuanto a la contracción del mercado laboral. Es terrible, los números son muy altos. Entonces, sin duda, cuando vivimos situaciones como esta, vamos a transitar por este tipo de emociones. El enojo, el duelo, la conmoción y el miedo, sin duda, por esas 4 emociones y más pasó Job. Lo vivió. Y vamos a ver cómo Job expresó sus emociones, ¿sí? Él sintió. ¿Por qué sentimos a todo esto? ¿Por qué tú y yo tenemos emociones? Dios las tiene. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Tenemos el conocimiento del bien y del mal, ese ser moral, ese ser espiritual. Somos semejantes a Dios en ellos. Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con el sentir. Cristo mismo, Dios en Cristo vivenció esas emociones también cuando estuvo acá. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poder entenderte cuando estás en el miedo. Es la mejor manera cuando estás en la conmoción. Es la mejor manera cuando estás en el dolor. ¿Por qué? Porque Él lo vivió. Como dice Hebreos, tenemos el mejor sumo sacerdote, o en otras palabras, el mejor que nos podía representar, dado que Él vivió todo lo que nosotros podemos vivir. Entonces vaya, ahí sí una palabra del hoy. Si Él puede empatizar contigo, si Él puede conocer por lo que estás viviendo, si Él puede conocer tu dolor y tu conmoción porque Él lo vivió. ¿Sí? ¿No te acuerdas una conmoción, un dolor de Cristo, por ejemplo, en esas horas previas a su muerte? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El dolor que siente cuando todos sus discípulos dejándole huyeron y quedó solo. Él sí sabe lo que significa cuando tus amigos te defraudan, porque Él lo vivió también. Y ni decir cuando tus amigos, tus propios amigos te niegan, tus propios amigos te venden, tus propios amigos te traicionan. Si eso lo vivió Cristo, fue con un sentido de poder entender lo que vivimos hoy. ¿Qué debes hacer cuando tu vida pasa por esta realidad? ¿Qué pasa? ¿Qué debes hacer cuando pasas por el enojo, por la conmoción, por el miedo, por el duelo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No debes reprimirlo, no debes suprimirlo, no debes expresarlo contra otros, contra tu entorno más cercano. Entre paréntesis, la violencia intrafamiliar también se ha disparado en esta pandemia. ¡Qué terrible! No es solo una pandemia física, biológica, sino que es una pandemia emocional, relacional, económica y de salud. Entonces, ¿qué debes hacer cuando sientes esta realidad? ¿Qué debes hacer cuando te sientes así, con dolor, con miedo, con confusión? ¿Qué debes hacer? Debes expresarlo, debes confesarlo y debes ir a Dios. Recuerda, lo primero que hace Job
le dice todo a Dios. Debes declararlo, confesarlo con tu boca, es decir, conversar con Él y decirle: Dios, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy viviendo, esta es la realidad que tiene que ver con mi vida hoy. Dios sabe manejar nuestras emociones. Dios sabe manejar nuestro enojo. ¿Sabes? Él puede manejarlo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen. Dios también se entristece, también se enoja. Dios también, si Dios se entristece, si Dios siente, también puede sentir y recibir y entender todo lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Dios es más grande que tu emoción. Dios es más grande que tu miedo. Dios es más grande que tu conmoción. Dios es más grande que tu duelo, que tu pérdida. Dios entiende tu pérdida, comprende tu dolor, por lo que podemos correr a Él y expresarle lo que vivimos. Hay un texto en hebreo bellísimo que dice que corremos confiadamente al trono de la gracia y encontramos el oportuno socorro. ¿Necesitas un oportuno socorro hoy? Primero que tienes que hacer es, por favor, dile a Dios lo que estás viviendo. Señor, tengo dudas. Señor, estoy frustrado. Señor, no llega el trabajo que necesito. Señor, los recursos no alcanzan. Señor, ¿qué hago? Mi matrimonio se quebró. ¿Qué hago? Señor, oriéntame. Dios puede manejar tus dudas, tus miedos y tus ansiedades. Acompáñame a Job. Job 7, el versículo 11. Mira esta declaración bellísima y qué transparencia de Job. Dice: no puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Te lo reitero, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe expresarse. Y vaya que Job se expresa en todo este libro. Si no hablo, voy a explotar, dice en otras palabras Job. Eso es lo que pasa. Si no lo expresas a Dios, lo va a exteriorizar tu cuerpo. Si te lo guardas para ti y no lo exteriorizas, no lo conversas con Dios en primera instancia, le va a pasar la cuenta a tu cuerpo. Cuando te comes, cuando te tragas todo ese tipo de emociones. Hay una palabra que tú la sabes o la has escuchado, que es la somatización. Es decir, que nuestro cuerpo absorbe o somatiza toda la tensión, toda la ansiedad, todo el dolor que pueda estar pasando en nuestra mente, viviendo por el pensamiento. El cuerpo, si no lo comentas, si no lo sacas, el cuerpo se resiente. Hay amigos, personas, sin duda, a lo mejor sabes de alguien, que van al médico, le hacen un montón de chequeo, un montón de exámenes, y dicen: señora, usted no tiene nada. Es que el problema no tiene que ver con lo fisiológico, sino que tiene que ver con su mente. Y cuando guardamos nuestro cuerpo de una u otra forma, cuando guardas la frustración, cuando guardas el dolor, por alguna parte de tu cuerpo va a salir más adelante en una compulsión, en una adicción, en una aventura. Va a salir, vas a expresarlo de alguna mala forma. Job dice: lo siento, tengo que hablar, no me puedo quedar callado. Y Job empieza con confusión. ¿Por qué me está pasando esto? Luego Job comienza a quejarse: no me gusta lo que me está ocurriendo. Luego empieza a hacer acusaciones contra Dios: tú no eres un buen Dios. Pero Job nunca se queja de Dios. Job nunca se queja de Dios. Por favor, pon atención. Job se queja con Dios, que es diferente. Es como cuando conversas o discutes y un hijo tuyo se queja contigo. No se está quejando de ti, es contigo. Si ese no es el inconveniente, cuando se queja contigo, cuando Job se queja con Dios, es porque estamos juntos. Nos escuchamos, nos miramos. Eso es lo que hace Job. Algunos piensan que ser cristianos no es quejarse. Algunos piensan que la vida cristiana es solo decir: no, ¿y cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo estás bendecido? ¿Y cómo estás en victoria? Y en victoria, como se puede decir. Es una farsa. Eso es una farsa. Cuando vivimos situaciones complicadas y difíciles, tenemos que tener la suficiente honestidad primero para ir a Dios y decir: ¿sabes qué, Dios? Necesito tu ayuda. ¿Y por qué no decirlo a quienes nos rodean cuando nos pregunten cómo estás? Decir: es que hoy día no estoy bien. Si Job muestra algo muy real, muestra su verdadera honestidad. En una sociedad que somos perfiles de Facebook encarnados,
necesitamos ser honestos y transparentes en la vida real. Porque como dice la gente que estudia el fenómeno de las redes sociales desde la sociología, es un mundo que nunca muestra la verdad. Es un mundo que siempre tiene un retoque. La vida real es real y no tiene retoques. Si hoy día estás mal, puedes correr a Dios y decirle: Dios, yo no estoy bien. Mi vida necesita de Dios. Quiero leerte un texto de Lamentaciones 2:19 que dice lo siguiente: levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilancia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Hay un contexto de sitio, lo escribe Jeremías. La ciudad va a ser tomada. La ciudad estaba en una tensión impresionante. Llora, expresa tu llanto delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste expresar lo que siente tu corazón delante de Dios? Si hay algo relevante de Dios, bellísimo, algo de tantas cosas de Dios, es que nunca nos apunta con un dedo. Siempre su mano está extendida para darnos una nueva oportunidad. En la Biblia hubieron hombres y mujeres que se quejaron y que hablaron y se quejaron con Dios. Jeremías, en un momento Jeremías, te lo parafraseo, dice: tú me engañaste, mentiste, me dijiste algo y está ocurriendo otra cosa. En un momento Noemí dijo: llámenme amargada porque Dios me amargó la vida. ¡Wow! Finalmente ella luego volvió a estar contenta. David: sin duda, he recibido lo peor que tú me podrías dar, ya me cansé. Pero David siempre regresaba a Dios. Este es el primer paso para salir adelante en medio de la pérdida. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. ¿Lo harás? ¿Lo harás hoy sábado? ¿Te conectaste quizás en el diferido de YouTube? ¿Lo harás hoy? ¿Podrás decirle a Dios cómo te sientes hoy? Es el momento, es el minuto. Arranca un nuevo mes con la honestidad y con la transparencia de tu corazón. Dile a Dios tal cual como te sientes. Es increíble decirle a Dios tal como nos sentimos en verdad. Es increíble porque cuando nos damos cuenta y vemos el contexto en el que vivimos hoy, donde tenemos las redes sociales, donde la sociedad de alguna manera nos enseña que el más fuerte es aquel que siempre está estable, aquel que pareciera que nunca sufre, aquel que pareciera que nunca llora. Entonces pareciera que ese tipo de personas, ese perfil de personas que parece que mantienen sus emociones y su vida en una completa armonía o en control. Pero la vida no es así. Y precisamente la Biblia, el libro de Job, la historia de Job, nos habla acerca de esto. Expresar nuestras emociones, expresar lo que sentimos delante de Dios. Y lo segundo no es menos que lo primero, porque lo segundo a considerar es el segundo paso para salir adelante en medio de tus pérdidas, de tus fracasos, de mis fracasos, de mi dolor y de tu dolor, es acepta la ayuda de otros. Acepta la ayuda de otros. Sí, Dios no pretende que manejes y que manejemos todo nuestro dolor solos. Es que no estamos hechos para estar solos. Somos personas sociales, nos necesitamos el uno al otro. Hay una frase que a veces la usamos desde el romanticismo, pero ¿sabes? Esto es transversal para todos. Fuimos hechos el uno para el otro. Las personas nos debemos el uno al otro. Nos necesitamos el uno al otro. No solo para celebrar, muchas veces, no solo para disfrutar como lo hacemos normalmente cada año. No sé, no imagino cómo será este año Fiestas Patrias, pero no solo para celebrar Fiestas Patrias con una rica carne o algo rico para comer y reírnos un buen rato.
no es solo estar juntos para eso, sino juntos para escucharnos, para apoyarnos. Por eso Dios dijo desde el principio, no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. El asunto es que cuando enfrentamos, cuando nos toca vivir el dolor, cuando nos toca experimentar la pérdida o el fracaso, nuestra tendencia siempre es a vivir esos procesos solos. Por alguna extraña razón creemos que podemos manejarlos solos y que podemos superarlos solos. Pero ¿saben? Es una pésima idea. Porque no estamos hechos para enfrentar las crisis solos. Necesitas amigos y necesitamos buenos amigos en nuestra vida. Y en el libro de Job, capítulo 6, versículo 14, nos dice algo al respecto. Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Y déjame explicarte un poquito de eso. Si en estos momentos duros que quizás te toca enfrentar o que te podrían llegar a tocar próximamente, si incluso te faltara la fe, te faltara esa confianza, te faltaran esas promesas o no fueran suficientes las promesas de Dios para ti. Sin duda es bueno tener a un buen amigo, una buena amiga en la cual puedes apoyarte, que te puede acompañar. Cuando a ti te falta la fe, es bueno que ese amigo o amiga pueda tener fe por ti. Cuando ya no tienes la fe suficiente para clamar a Dios, es bueno tener a ese amigo o amiga que clama a Dios por ti. Un amigo verdadero entiende o acompaña, si es que no lo entiende, acompaña y respeta tu proceso, el proceso que estás viviendo. No te juzga si tu fe decae incluso. Por eso es tan bueno y estamos conversando como familia raíz de poder empezar a construir los grupos pequeños, esos grupos donde nos apoyamos y nos acompañamos en las distintas etapas, los distintos procesos de vida. Qué bueno y qué saludable es. Sabes que muchas veces, cuando menos ganas tenemos de compartir y relacionarnos con un otro, paradójicamente, muchas veces es cuando más necesitamos estar acompañados. Es cuando más necesitamos esas palabras de aliento o ese abrazo quizás silencioso, pero lleno de cariño, lleno de amor. Nos necesitamos unos a otros. No podemos luchar y vencer solos. No estamos hechos para salir adelante solos. Y en 1 Tesalonicenses 5:11 nos dice, lo expresa muy bien. Dios nos dice, anímense y fortalezcanse unos a otros. Es un mandamiento. Ese es el plan de Dios siempre, desde el principio. No estar solos, apoyarnos, animarnos, fortalecernos los unos con los otros. Por eso ser parte de un grupo de amigos, de un grupo pequeño, es tan bueno, es tan saludable, es algo, y quiero animarle a toda nuestra familia de fe y a nuestros amigos que se conectan con nosotros cada semana. Estamos orando y elaborando este plan, este proyecto de empezar a relacionarnos a través de grupos pequeños para acompañarnos en nuestras distintas etapas. Y mira también lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Esa es la ley, ese es el mandamiento. ¿Cuál me puedes decir tú? Ama
a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa ayudarnos, acompañarnos mutuamente. No importa si eres rico o pobre, cuando experimentas el dolor, no importa, el dolor lo sientes igual. No importa si eres joven o ya muy adulto, cuando experimentas el dolor, porque lo sientes igual. No importa si tuviste o no educación, porque cuando experimentas el dolor, nada de eso importa. Sin duda, el dolor es el gran nivelador en todo esto respecto de nuestras vidas. Por eso es tan importante el segundo paso. Recordemos estos puntos tan relevantes. Lo primero, recuerda, para salir adelante ante el miedo en tus pérdidas, en tus fracasos, lo primero a considerar, dile a Dios exactamente cómo te sientes. Lo segundo, acepta la ayuda de otros. No puedes solo, no puedes sola. Y el tercer paso para salir adelante en medio de tus pérdidas es deja de preguntar por qué. Deja de preguntar por qué. El tercer paso para salir adelante en medio de tus pérdidas, para enfrentar el futuro, es deja de preguntar por qué. Lo mencionaba Patti recién. Deja de preguntar por qué. Primero, dile a Dios exactamente lo que estás pasando. Segundo, por favor, acepta la ayuda de otros. Lo tercero, deja de preguntar por qué, pero es que es imposible dejar de preguntar por qué. Sobre todo cuando nos toca vivir situaciones complicadas, situaciones muy difíciles. Cuando atraviesas crisis, cuando atraviesas una pérdida, deja de preguntar por qué, porque en realidad el por qué no ayuda, solo sirve para prolongar el dolor. Solo sirve para prolongar el dolor ese porqué. Job estaba lleno de preguntas. Job es un libro fantástico. Te invito a que lo puedas leer. Él hizo preguntas durante 37 capítulos. Es que él no podía entender, estaba conmocionado y le decía, Dios, por favor, explícame qué significa esto. ¿Acaso no te ha pasado lo mismo en este medio semestre? ¿Acaso no te ha pasado lo mismo en esta mitad de año ya? Mira, si esta es una crisis tan transversal que toma desde los pequeñitos hasta los más ancianos. Toca todos los rangos etarios de la sociedad esta pandemia. ¿Y cuántos por qué te has hecho? ¿Cuántos por qué te has hecho hasta este minuto? Job, en el libro de Job, está en pantalla en Job 3, 11, 12. Mira los por qué de Job. ¿Por qué no nací muerto? ¡Wow! ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron de rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentaron sus pechos? Job estaba desesperado. Dice, ¿pero por qué nací? En otra versión dice, maldigo el día en que nací. Es que su vida estaba quebrada, su vida estaba eclipsada, su vida estaba deconstruida, derruida. Todo su proyecto de vida estaba fracasado, terminado. La gente que ha estudiado esto, que ha estudiado la vida de Job, se dice que la crisis de Job llega ya en la edad adulta, a los 60 años, un hombre que tiene todo consolidado. Es como en esa etapa cuando viene todo este remesón, esta crisis, este tsunami que le da vuelta la vida a Job y queda como un anciano, un hombre adulto sin nada. Lo único que tenía en su mano era un pedazo de teja para arrancar su cuerpo, porque perdió a sus hijos y su mujer lo abandona. Entonces como que tiene lógica entender estas preguntas. ¿Por qué no nací muerto? Mejor, ¿por qué no morí al salir del vientre de mi madre? Job tenía un inmenso dolor. Así como tú y yo hoy día podemos tener un inmenso dolor. Y más que un inmenso dolor, podemos tener un enorme ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Acompáñame a Job 3:20. Y Job 3:20 dice, ¿por qué? ¿Por qué permite que los sufridos vean la luz?
¿Por qué se les da vida a los amargados? ¡Qué filósofo además de Job! ¡Qué preguntas más profundas! Estas preguntas del por qué es la naturaleza humana. Todo lo hacemos en algún minuto. ¿Por qué? Pero la razón por qué la hacemos es un malentendido. ¿Por qué? Porque creemos que si entendemos lo que nos pasa, es un malentendido porque el por qué. Porque creemos que cuando vamos a entender el por qué vivimos lo que vivimos, vamos a sufrir menos. La gente dice, si yo entendiera el por qué, sufriría menos. Y no, esa respuesta, ese por qué no te va a hacer sufrir menos. Vas a sufrir igual, error. Una explicación no te consuela. Una explicación no te consuela. No necesitas una explicación, necesitas fuerzas. No necesitas una explicación, necesitas un Salvador. No necesitas explicación, necesitas un Salvador, necesitas a Dios hoy. Deja de preguntar por qué y pide ayuda a Dios. Necesitas que Dios te dé las fuerzas para salir adelante en medio de esta crisis y poder levantarte con optimismo y poder mirar al futuro. ¿Por qué? ¿Cuántos por qué tienes ahí en mente? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué se alejó esa persona de mi vida? ¿Por qué me hicieron una promesa y luego la rompieron? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué perdí el trabajo? Continúa tú la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No tenemos una respuesta al por qué porque no somos Dios. Te lo reitero, no tenemos una respuesta a todo lo por qué porque no somos Dios. Solo en la eternidad tendremos claridad de los por qué de todas las cosas. Proverbios 25, en la primera parte del versículo, Proverbios 25:2, porque en la primera parte del versículo dice, es privilegio de Dios ocultar el asunto. ¿Qué nos quiere decir eso? Dios se revela, pero Él también oculta, Él también guarda algunas realidades. Si no saben nada, es porque Dios guarda secretos en su corazón y tiene propósitos para ello. Dios es un Dios que se revela, Él se revela a través de la naturaleza, de las circunstancias, a través de las escrituras, por supuesto que sí. Pero Dios también oculta intencionalmente su rostro para que aprendamos a confiar en Él. En lugar de nuestros sentimientos, cuando Dios se oculta, es porque también está trabajando en ti y en mí, para que aprendamos a confiar. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron, a los que vieron y creyeron. La fe se va fortaleciendo justamente cuando no vemos a Dios. La fe justamente se fortalece cuando vemos que por ninguna parte aparece la mano milagrosa de Dios. Dios oculta muchas veces su palabra y su rostro para hacernos confiar en Él en lugar de nuestras emociones y sentimientos. ¿En quién confías tú? ¿Confías en lo que sientes? ¿Confías en tu razón? Pero es que eso es un escenario muy lábil, es un escenario muy incierto, ni decir las emociones y los sentimientos. La invitación es que puedas confiar en Dios. Y lo que Dios dice, Dios no nos debe una explicación por nada. ¿Sabías eso? Dios no nos debe una explicación por nada. Dios no tiene que corroborar contigo antes de hacer algo. Él no te tiene que preguntar o pedir permiso para hacerlo. Dios es Dios. Él es soberano. Él no tiene que pedir tu permiso antes de que las cosas ocurran. Dios es Dios. Todo se trata de Dios. En el primer libro de Corintios, en 1 Corintios 13, 9 y el versículo 12, dice lo siguiente: ahora nuestro conocimiento es parcial, es incompleto, y aún el don de profecía revela solo parte de todo el panorama. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con una perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Un día
todo tendrá sentido. Por favor, guarda la esperanza. Un día todo tendrá sentido. Por eso Dios permitió que sucediera. Nuestra capacidad cerebral no nos da para entender. Nuestras conexiones neurológicas no nos dan para entender lo que ocurre, el por qué nos pasan las cosas. Por favor, descansa. La Biblia dice, por favor, vive un día a la vez. Cada día trae su propio afán. No pidas prestado las preocupaciones de la próxima semana. Por favor, descansa. Hoy día es sábado y si estás en el diferido de YouTube, no sé qué día te pilla en la semana, pero descansa hoy, descansa. Dios tiene el control. ¿Sabes? Podrías crear un archivo, una carpeta, una nota, en fin, un cuaderno, lo que tú quieras. Pero podrías crear un cuaderno que diga, aún no lo entiendo, te lo preguntaré después. Podrías crear una cajita que dijera eso. Podrías crearte, no sé, un bloc de notas que dijera, aún no lo entiendo, te lo preguntaré después. Y todos los por qué que no tienes respuesta, mandarlos ahí. Moverlos como en una cajita, como en 2 archivos en tu escritorio del computador. ¡Pum! No lo entiendo, lo dejo en esta cajita. No lo entiendo aún, lo voy a preguntar después. Sería lo mejor. Y de esa manera descansarías. En Job 21:15 dice lo siguiente. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Job 21:15. ¡Wow! Él está diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Te das cuenta, Job? La pregunta toda, en todo momento y en toda circunstancia. Algunas veces tú oras y Dios no responde, entonces tú dices, Dios no me ama, no me responde. Ha pasado todo un semestre y no he visto la mano de Dios y nos quejamos. Pero no importa, pero quejémonos con Dios como lo hace Job. Pero sabes que Dios nos ama, no te equivoques. No podrías entender y no podemos entender cuánto nos ama Dios. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios. No dudes de su amor, Él tiene el control. ¿A cuál es por qué debes renunciar hoy? ¿Cuál es por qué hoy mandarás a la cajita que se llama aún no lo entiendo? Te lo preguntaré después. Lo que necesitas hoy es dar este cuarto paso que dio Job para salir adelante en medio de tus pérdidas. En medio de tus pérdidas lo que necesitas hacer es lo siguiente. Confía en Dios cuando no entiendas las cosas. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Este es el cuarto paso que dio Job. Confía en Dios cuando no entiendas las cosas. Sí, confiar en Dios. Es difícil confiar en Dios cuando no entendemos. Sí, yo puedo empatizar contigo si es lo que te ha pasado o lo que pudiera estarte pasando en estos momentos. Pienso en algunas etapas de mi vida, en algunos momentos de quebranto, de dolor, de fracaso incluso, y es difícil entender. Y como no entendemos, eso complica un montón de otras cosas en nuestras vidas. Pero una de las cosas que a través de este libro de Job y a través de la vida de Job hemos estado aprendiendo y que quiero compartirlo contigo, es que Dios siempre contesta las oraciones. Yo antes no tenía tan claro esto, pero siempre, Dios siempre contesta todas las oraciones. ¿Lo sabías? Quizás te pasó como a mí, no lo tenía tan claro. Pero déjame, por favor, compartirte lo que hemos estado aprendiendo. Sí, siempre contesta todas las oraciones. El detalle es que no contesta siempre de la manera que quisiéramos o como lo esperamos. Pero Él contesta siempre. Te voy a dar algunos ejemplos. Él responde, por ejemplo, sí. Él también responde no. También Él responde espera. Pero también en otras ocasiones Él responde todavía no. Él responde incluso
debes estar bromeando. Sí, a veces también nos responde así. Y es que cuando aprendí esto, no pude evitar, y quiero compartirte algo de mi corazón y algo que ha sido parte de mi experiencia de vida. No puedo evitar recordar un momento cuando estaba casada. Llevábamos 1 año y medio más o menos de casados con Nano. Y justo se da una oportunidad maravillosa de trabajar en un ministerio al que yo amo muchísimo. Me llaman un día y me invitan a trabajar, y mi pega ahí era hacerme cargo de la coreografía, del baile. ¡Oh! Era uno de mis sueños, impensado. Y cuando acepté por supuesto, y empezamos a trabajar la maqueta de esto, y empezamos a trabajar en todo el proyecto que era enseñar y formar a nuevos chicos, adolescentes, jóvenes, en todo este trabajo y este proyecto ministerial. Desde mi perspectiva, en el peor momento, desde mi necedad, no era el momento. Y quedo embarazada de mi primera hija. Ustedes no imaginan, yo estaba casada, ya era muy adulta, y estaba peor que una chica adolescente. Lloraba. No, por favor, no. Es que yo necesito hacer esto, este es uno de mis sueños, no puede ser. Y yo me encerraba, yo estaba en mi trabajo, y cuando ya percibí y me estaba dando cuenta en mi cuerpo que estaba embarazada, pero no lo quería aceptar, yo me iba al baño y no imaginan las oraciones que tenía con Dios, las conversaciones íntimas que tenía con Él. No imaginan lo que era para mí. Señor, te prometo, Señor, yo hago pacto contigo que si no estoy embarazada te voy a servir como nunca antes, te lo prometo, te doy mi palabra, Dios. Y cuántas promesas recuerdo haberle hecho a Dios, pero la realidad es que Dios tenía otros planes. Y Él tenía otra respuesta para mi oración. Y ahí pienso en esta respuesta. Pienso que Él me decía en mi necedad: estás bromeando, Pati. Porque Él conocía mi vida, conocía los detalles. ¿Saben? Me ha tocado llorar en más de una ocasión pidiéndole perdón a Dios. Porque una de las experiencias, me atrevo a decir que después de la experiencia de conocer y entregar mi vida a Dios, ha sido la experiencia como mujer más maravillosa de mi vida. Tener a mis hijos. Pero en mi necedad yo pedía, no saben cuánto agradezco a Dios que no haya respondido de la manera que yo esperaba a esa oración. Sí, Dios nos responde de distintas maneras, pero siempre Él responde. Incluso a veces Él nos dice: sé tú una respuesta para esto que me estás pidiendo, o para esta realidad. Sé una respuesta para ellos en lo que me pides. Tú oras, por ejemplo, muchas veces: Dios, necesito dinero. Y Él dice: ok, anda a trabajar. Señor, dame una esposa. Súper, te la doy, pero anda y conoce a unas cuantas buenas personas, relaciónate con buenos amigos, vamos, conoce gente. Es increíble, Dios siempre tiene una respuesta, pero a veces cuando no nos responde como nosotros esperamos, ¿sabes? Debes aprender simplemente a confiar en Dios. Y de eso se trata este punto número 4. Confía en Dios. Confía en Dios aunque no entiendas. Confía en Dios.
Confía en Dios. En la etapa de dolor, en este proceso quizás que estás viviendo de fracaso, de pérdida. Haz como lo hacía Job. Él lo hizo así. Si revisas el libro de Job, él le hizo muchas preguntas a Dios. Él se tomó, y si revisas el libro de Job, hay varios capítulos donde Job le hace muchas preguntas a Dios, muchas preguntas. Pero Dios también se toma el tiempo para responderle, y hay 2 capítulos en donde Dios le responde y le habla y le contextualiza a Job. Y él dice algo como esto, Dios hablándole a Job le dice, ¿puedes explicarme? O dice, cuando yo formé el universo, ¿dónde estabas tú? ¿Puedes explicarme acerca de la ley de gravedad que yo creé? ¿Sabes tú por qué el sol calienta y alumbra de la manera que tú en muchas ocasiones la has disfrutado? Parafraseando, tenía una conversación Dios con Job. Cuando escuchamos este tipo de planteamientos, nos damos cuenta de una manera muy básica, quizás muy sencilla, al igual que Job, que hay cosas que no podemos entender, que no tenemos la capacidad de entender, no estamos al nivel, no estamos con la capacidad de Dios para poder entender muchas cosas. Pretender entender a Dios, pretender entender sus decisiones, sus respuestas, es como... Para graficártelo, es como pretender que una hormiga entienda y sepa usar el internet. Por más que se esfuerce, créeme, nunca logrará entender ni usar el internet. No puede. Su capacidad no se lo permite. Y eso pasa con nosotros. No es posible que una mente finita como la tuya y la mía pueda entender una mente infinita y perfecta como la de Dios. Por eso es que Nano decía hace unos minutos atrás, deja de preguntar por qué. Y ahora en esta cuarta etapa o este cuarto paso, te digo, confía, aunque no entiendas. Para estos casos, Dios nos dice, confía en mí y punto. Confía en mí, te dice Dios y nos dice en estos momentos. Mira lo que dice Job en el capítulo 42, los versículos 1 al 3 y también el 6. Sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Job hablándole a Dios. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza como señal de arrepentimiento. Esa fue una de las conclusiones más maravillosas de Job. Es como decir en este texto, esto que me hablas es demasiado para mí, no tengo la capacidad de comprenderlo, está muy por encima de mis capacidades. ¿Qué haces entonces? ¿Qué podemos hacer cuando estás en medio de un dolor incomprensible? ¿Qué hacer? Debes apoyarte en las cosas que sí sabes, en aquellas convicciones que aún tienes. Apoyarte en ellas, como por ejemplo haciendo declaraciones como
como lo hacía Job, afirmarte en aquellas convicciones, en aquellas cosas que sí tienes claras. Como por ejemplo, voy a parafrasear Job 10:12. Sé que Él es un Dios bueno y amoroso. Job decía en medio del dolor en el capítulo 36, versículo 22. Yo sé que Él es el Todopoderoso. Job en el capítulo 37, en adelante, sé que Él conoce cada detalle de mi vida. Job 34, sé que Él está en control. Job capítulo 23, sé que Dios tiene un plan para mi vida y me protegerá. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué estás viviendo tú en estos momentos? ¿De qué manera te está tocando experimentar el dolor, el fracaso o la pérdida? Es muy probable que hayan cosas en lo que estás viviendo que no entiendes, pero puedes apoyarte y tomar y agarrar aquellas cosas que sí sabes, que hay un Dios todopoderoso que te ama, que Él tiene cuidado de ti, que Él está pendiente de cada uno de tus respiros. Hay un texto bíblico que dice que no hay un pelo de nuestra cabeza, no hay un cabello de nuestra cabeza que no caiga sin que Él lo sepa o lo permita. Él tiene cuidado de ti, incluso cuando tú no lo notas. Haz como Job. Dile que le amas. Si necesitas apoyarte, apóyate en aquellas convicciones que tienes. Sé que existe, sé que eres poderoso, aunque no entiendo esto, aunque me parece que no es justo. Haz tuyas estas palabras de Job. Cambia. Quizás hasta ahora tú has dicho, no puedo más. Quizás hasta ahora has dicho, me rindo. Se acabó mi matrimonio. Se acabó esto. No voy a volver a intentarlo. Me han herido demasiado. No voy a volver a confiar. No voy a volver a creer. He visto demasiadas rupturas, demasiada decepción. No puedo avanzar. Quizás hasta ahora lo único que has hecho es sobrevivir, es existir y no vivir. Pero haz tuya las palabras de Job y en este cuarto punto, confía en Dios aunque no entiendas. Él dijo, aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Déjame repetirte esa frase magistral de Job. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. ¿Podemos confiar en Dios hoy? Puedes tener el último hálito de vida, aunque sea hoy día, para poder darte la oportunidad de creer en Dios aún en estas circunstancias difíciles y complicadas. Job dio estos 4 pasos que lo llevaron a tener una valentía para salir adelante en medio de sus pérdidas. Dile a Dios exactamente lo que estás pasando en este minuto. ¿Lo puedes hacer? Lo segundo que hizo fue que aceptó la ayuda de otros. Sus amigos, cuenta la historia de Job, estuvieron a su lado sin decir una palabra, solo lo acompañaban en el llanto y en el dolor. Lo acompañaban en el silencio. Deja de preguntar por qué. Vaya paso tan difícil. Deja de preguntar por qué. Y si tienes muchos por qué, ponlos en una cajita que se llame la caja de los por qué y suéltalos. Y no vuelvas a preguntar. Y descansa. Por favor, confía en Dios cuando no entiendas lo que está pasando.
Y de esa manera Job termina su libro, su declaración, cuando él dice, aunque me maten, yo en él espero. Y ya terminando su diálogo y su conversación con Dios, al final dice, ¿sabes? Yo hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Levanté un montón de porqués y en realidad no tenía idea. Pero ahora entiendo. Ahora comprendo. Ahora mis ojos te ven. Ahora tú puedes hablar y te puedo entender. Pero hablaba lo que no entendía. Esa puede ser tu realidad hoy sábado. De vivir una realidad que no la entiendes. Pero sabes, por favor, no necesitas entender nada. Solo necesitas decírselo a Dios, confiar en Él, tener amigos en quienes apoyarte. Y si no tienen en quien apoyarte, por favor, conéctate con nosotros. Contáctanos ahora ya. Mándanos el formulario de contacto para saber de ti. Y créeme que vamos a estar felices de poder estar juntos, apoyándote en lo que estás viviendo hoy. ¿Quieres acompañarnos a orar un rato? Oremos unos minutos, porque puede ser que tu vida está llena de por qué. Puede ser que adentro, en tu corazón, en tu mente, está lleno de emociones, de frustraciones, de tanta realidad negativa que ya no das más. Llegaste al lugar correcto. Llegaste al lugar correcto y no tiene que ver con nosotros, porque todo se trata de Dios, no de nosotros. Acompáñame, por favor, solo unos minutos. Cierra tus ojos nada más para que te puedas concentrar donde estás y oramos. Señor, estamos juntos hoy. Estamos juntos en este escenario complicado y difícil y rogamos tu favor y gracia. Rogamos tu misericordia por cada uno de nuestros amigos que están conectados hasta ahora. La única manera de enfrentar con victoria el futuro, de enfrentar el futuro con valentía, es teniéndote en nuestra mente y en nuestro corazón. Que hoy día podamos tener un diálogo directo y sincero contigo. Que hoy día nos podamos apoyar en otros. Que hoy día podamos renunciar a nuestros porqué. Y por supuesto, que hoy día podamos aprender a confiar en ti a cualquier precio. Todo se trata de Dios. Descansamos en ti. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra esperanza y eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy hiciste esta oración con nosotros, si hoy pudiste orar con nosotros, por favor, escríbenos, conectémonos, contáctate con nosotros. Queremos saber de ti. Si estás en una realidad complicada, si en algún momento fuiste a la iglesia, si en algún momento te congregaste y ya han pasado años y hoy no, vamos. Raíz es una iglesia de las segundas oportunidades. Raíz es una iglesia del nuevo comienzo, de volver a iniciar. Por favor, conectémonos, acompañémonos. Te mandamos un gran abrazo. Qué alegría estar terminando el programa de hoy de esta manera. Así es. Job quedó escrito para que tú y yo hoy día aprendamos de él y aprendamos a enfrentar un futuro brillante. Entre paréntesis, se dice que Job vivió hasta los 60 años, pero Job vivió hasta los 120. Eso quiere decir que los segundos 60 años de su vida, dice que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. La Biblia dice, la palabra del Señor en Romanos, que para los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh.
quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado